hermano Ed avance en esta reunión. ¿Todos me pueden escuchar bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Pregunto eso porque no, no entiendo mucho la tecnología y quiero que todos me escuchen. Siento que esta es una reunión muy especial y es un privilegio para mí estar con ustedes hoy en día aquí. Y pueden ver que el título de este mensaje es el significado intrínseco, la experiencia subjetiva y el mantenimiento orgánico del candelero de oro con miras a un avivamiento. Y santos, nosotros los colaboradores estamos muy cargados y diría en el presente, en la actualidad, que tengamos un avivamiento delante de nosotros. Así fue como el hermano Lee esencialmente terminó su ministerio en su tiempo aquí con nosotros en esta tierra. Y estos tres aspectos de este avivamiento tenemos que tenerlos delante de nosotros. Claro, estos tres aspectos. El hermano Abraham estaba compartiendo esto y está correcto. Estos tres aspectos no son separados, son orgánicamente uno. Y están unidos. Pero el primer aspecto es que todos queremos llegar a la cumbre de la revelación divina, la cumbre más alta. Esto es diariamente. Necesitamos que nuestra visión sea agrandada y renovada día tras día. Y luego queremos introducirnos en el vivir del Dios triun, en el vivir del Dios hombre, vivir en este Dios hombre. Efesios 1 del 22-23 nos dice que este vivir, la realidad está en Jesús. El vivir humano del Señor Jesús que vemos en el Evangelio quiere que ese vivir sea reproducido en todos los miembros de su cuerpo. Así que ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto del nuevo avivamiento es que podamos entrar en el pastoreo maravilloso de Cristo en su ministerio celestial. Sabes, maravilloso que el Señor, sabemos que en el Evangelio, Él se presentó a sí mismo como el buen pastor. Pero tenemos que ver, especialmente en este mensaje, que en su ministerio celestial Él continúa aún pastoreándonos y conforme a Apocalipsis 7:17, Él nos pastoreará por la eternidad, para siempre y por siempre Él continuará pastoreándonos. Y en Apocalipsis 7:17 nos dice que el Cordero en medio del trono nos pastoreará y nos guiará a fuentes, manantiales de aguas vivientes, de vida. Esto es algo muy presente para mí, porque nuestro concepto natural sería que la oveja más grande entre nosotros es la pastoreará, pero no dice ese, sino que el cordero nos pastoreará, aquel que está en medio del trono nos pastoreará. Una pequeña oveja, eso significa cordero, eso significa que Cristo como el Cordero de Dios, Él puede venir al nivel de cualquiera y satisfacer la necesidad de esa persona sin importar dónde nos encontremos. Esto es una cosa maravillosa. Claro, estos tres aspectos son para un avivamiento. Y cuando hablamos de un nuevo avivamiento, no estamos hablando, refiriéndonos como muchos de nuestros hermanos cristianos hablan respecto a los avivamientos. Estamos hablando de un nuevo avivamiento. Y cuando usamos el término nuevo avivamiento, estamos diciendo que es un avivamiento que culminará esta era y volverá a esta era de la gracia, de la era de la iglesia, a introducirnos a la
a la era de 1000 años, del reino milenario, por 1000 años, que nos introducirá a las bodas del Cordero. 1000 años ante los ojos del Señor es como un día, pero alabado sea el Señor, que estamos aquí en el recobro del Señor para ser preparados a fin de que seamos su novia y podamos estar allí en nuestro día de bodas. Nosotros los esposos, maridos, no podemos olvidar nuestro día de bodas. Es un día muy especial. Si usted está soltero, por favor, ore. Ore para que usted pueda casarse, pero me refiero a un ejemplo con los hermanos casados. Nuestro día de bodas fue muy especial, pero nuestra boda con el Señor será por 1000 años. Le disfrutaremos, reinaremos con Él como sus co-reyes. Y espero, santos, que todos nosotros, ustedes hayan recibido este diagrama respecto al candelero del estudio cristalización de Éxodo. Esta es una reproducción maravillosa del, del candelero. Quiero mostrarles algo que tengo. Yo obtuve esto de los santos en Corea. Mire esto. Esta es una reproducción exacta del diagrama que usted tiene. Los santos en Corea hicieron esto. Es una reproducción exacta. Usted puede verlo al solo observarlo, que este candelero es un, un, es un árbol de oro. Y este árbol está en resurrección. Este árbol de oro viviente es un árbol que florece almendros. De hecho, es un almendro, lo cual significa que es un árbol en resurrección. Esto debe ser o debería llegar a ser nuestra experiencia subjetiva y realidad. Pero antes de que entremos en el bosquejo, quería mencionarles algunos elementos. Y es esto. Cuando usted observa a los candeleros, plural, en Apocalipsis 1, usted, esta es la primera señal en el libro de Apocalipsis. Una señal es un símbolo con significado espiritual. Pero en el libro de Apocalipsis tenemos también la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la última señal. Y la Nueva Jerusalén, de hecho, podemos decir, es la consumación de todos los candeleros en la Biblia. Es, el máximo candelero. Tenemos el trono en Apocalipsis 22, 21. Y lo que vemos en Apocalipsis 21, 23 es que la lámpara, el cordero es la lámpara. El cordero es la lámpara. Y Dios está dentro de la lámpara. Dios es la luz dentro de la lámpara, como el cordero. Y la Nueva Jerusalén es una montaña de oro. Eso significa que es la base, el fundamento de esa lámpara. Tenemos a Dios que está corporificado en Cristo como el Cordero y tenemos este monte de oro como la base, el fundamento. Así que la Nueva Jerusalén llega a ser el candelero máximo. Quiero aclarar qué es lo que muestra esta lámpara. Si usted quiere volver a unos mensajes respecto a al candelero, usted puede volver a los mensajes titulados mensajes de vida. Usted va a la tabla de contenido y usted puede encontrar ahí el capítulo que habla respecto al candelero. El hermano Lee habló esto en Tokio. Y hermanos y hermanas, usted puede leer
allí que respecto al candelero, puede leer cosas allí que no puede encontrar en el estudio vida de Éxodo o en el estudio vida de Apocalipsis. Así que le animo a que tenga esto en mente y pueda leer estos mensajes con un espíritu de oración ejercitado. Lo que nos muestra el candelero de una manera intrínseca. Yo diría 4 oraciones. Se resumen en 4 oraciones. A medida nos adentramos en el bosquejo veremos esto. Número 1, Dios es nuestra vida. Esa es la oración número 1. Dios es nuestra vida. ¿No es eso maravilloso? El segundo punto. Nosotros somos la expresión en nuestro vivir de Dios. Número 3, Dios vive en nosotros. Y el cuarto punto es que nosotros podamos vivir como Dios. Que nosotros podamos vivir como Dios. Así que quería mencionar estas 4 oraciones. Dios es nuestra vida. Nosotros somos la expresión en nuestro vivir de Dios. Dios vive en nosotros y quizás tengamos muchos nuevos entre nosotros. Sabe, en Efesios 4:4 dice un cuerpo y un espíritu. Pero cuando usted ve al candelero, dice en Apocalipsis 4:5 que estas 7 lámparas, una en medio y 3 a los lados, son 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono de Dios, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Pero, ¿cómo pueden ser los 7 espíritus de Dios cuando Efesios 4:4 dice un espíritu? Aquí está el punto, aquí está la clave. Si usted ve la parte de atrás del candelero, usted ve que solo es un candelero. Esencialmente, para que exista, para su existencia, el candelero es uno, así como nosotros tenemos un espíritu. Pero cuando el espíritu funciona, opera para llevar a cabo la economía, el mover económico de Dios llega a ser 7 lámparas, el espíritu 7 veces intensificado. Y esto es con miras o con respecto a la edad donde vivimos. Ahora vengamos al bosquejo y vengamos al Romano número 1. Dice, a fin de entrar en un nuevo avivamiento, necesitamos ver al Cristo supereminente según la cumbre más alta de la revelación divina. También conocer al Cristo todo inclusivo con miras a llevar el vivir de un Dios hombre. Esto es por lo cual Pablo dijo en Filipenses 3:10, dijo él, a fin de conocerle. Pablo estuvo en prisión por muchos años cuando él escribió estas palabras. Esto muestra que su vida cristiana, de hecho, era una búsqueda para o a fin de conocer a Dios. Él quería conocer a Dios y deberíamos de ser de la misma manera. También dice, a fin de entrar en nuevo avivamiento, necesitamos ministrar al Cristo inescrutablemente rico a otros al pastorearlos, con miras a edificar el cuerpo de Cristo para llevar a su consumación la ciudad de Dios, la esposa del Cordero. Aquí tenemos la cumbre más alta de la revelación divina, tenemos el vivir de un Dios hombre y tenemos el pastoreo conforme a Dios y tenemos que introducirnos en estos 3 aspectos a manera de realidad. A mí me gusta Juan 10:13, dice que el espíritu de realidad nos guiará a toda realidad. Basados en este versículo santo, yo oro mucho. Esto le digo, Señor, como el espíritu de realidad, guíame a la realidad de lo que he escuchado, de lo que
he leído en el ministerio, pero especialmente debemos orar, Señor, como el espíritu de realidad, guíame a la realidad del nuevo avivamiento en estos tres aspectos. El Señor contestará una oración como esta. Ahora, vengamos al número romano 2. Dice, necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación para entender el significado intrínseco del candelero de oro, la cumbre más alta de la revelación divina. Este candelero fue diseñado por Dios mismo y representa la meta de su economía eterna. Quiero, santos, que consideren, ¿quién diseñaría una lámpara como esta? Si alguien le pregunta, hermano Ed, por favor, diseñe una lámpara para mi casa. ¿Tendría yo la noción de crear una lámpara como esto? Pero Dios mismo le dio este diseño a Moisés. Esto fue diseñado por Dios mismo. Esto no es una cosa pequeña. Aquello que Dios diseña es absolutamente maravilloso. Fue diseñado por Dios mismo y esto representa la meta de su economía eterna. La meta de su economía eterna. ¿Sabe? Moisés vio este diseño y cuando él bajó del monte o de la montaña, él compartió este diseño con ciertos hermanos que tenían la función de hacer este candelero conforme al diseño que Moisés recibió de parte de Dios. Es algo bastante maravilloso. Ahora vengamos al A. Hablaremos de el significado intrínseco del candelero de oro. ¿Cuál es la cumbre más alta de la revelación divina? Queremos compartir respecto a esto, pero quiero, santos, que sean impresionados, que es maravilloso. No tengo las palabras, uso la palabra estupendo, maravilloso, grandioso. No puedo sacar un adjetivo que describa esto, pero es maravilloso que usted pueda ver estos tres aspectos del nuevo avivamiento en el candelero de oro. El A dice, el candelero de oro representa al Dios triuno. ¿Por qué representa al Dios triuno? El número 1 dice, la sustancia de oro puro representa a Dios el Padre en su naturaleza divina. Y el 2 dice, la forma del candelero representa a Dios el Hijo como corporificación de Dios el Padre. ¿Sabe? En 2 Corintios 4:4 dice que Él es la imagen de Dios. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y Colosenses 2:9, él dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que la forma de este candelero representa a Cristo el Hijo como corporificación de Dios el Padre. Ahora venimos al 3. Las lámparas representan a Dios el Espíritu, quien es los 7 Espíritus de Dios, con miras a la expresión del Padre en el Hijo. Y esto sale del diseño en Éxodo 25:30. Pero la realidad en Apocalipsis 4:5, de nuevo, que estos 7 lámparas de fuego que están ardiendo delante del trono es muy significativo. Están ardiendo delante del trono. Y mientras arden delante del trono, estas 7 lámparas
de fuego que arden delante del trono son los 7 espíritus de Dios. Y dice que son enviados. Los 7 espíritus son enviados a toda la tierra. Son enviados a toda la tierra. De nuevo, estos 7 espíritus de Dios representan al Espíritu de Dios con miras a la expresión del Padre en el Hijo. Ellos son enviados en toda la tierra, y escuche esto, para ejecutar la póliza eterna de Dios. No importa cuán mal esté la situación en el mundo, debemos ver que Dios está en el trono. Dios está en el trono. Y Él está en control de todo. Oh, y su venida pronto se acerca, y lo sabemos a través de las Escrituras. Vengamos al B. Dice el B, los candeleros de oro. Ahora, tenemos 3 lugares en las Escrituras que hablan de el candelero. Éxodo 25, Zacarías 4 y Apocalipsis 1. En Éxodo 25, eso está más adelante, pero en Éxodo 25, el énfasis o el enfoque allí es en Cristo como la corporificación del Dios triuno. Y en Zacarías 4, el enfoque se encuentra en Dios el Espíritu como la expresión máxima del Dios triuno. Claro, tenemos la forma del candelero, quien representa a Dios el Hijo como la corporificación del Dios triuno. Y tenemos a Cristo en Éxodo 25, tenemos al Espíritu en Zacarías 4, y cuando venimos a Apocalipsis 1, puede imaginarse cuán asombrado estuvo el apóstol Juan cuando vio 7 lámparas, 7 candeleros, perdón. Él sabía que había un candelero en Éxodo 25 y que había otro candelero en Zacarías 4, pero en Apocalipsis 1, él vio 7 candeleros. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, veremos esto dentro de poco. El candelero 1 en Éxodo 25 representa a Cristo como corporificación de Dios. El 2, el candelero en Zacarías 4, representa el espíritu vivificante 7 veces intensificado como realidad de Cristo. Como realidad de Cristo. Ahora, cuando venimos al 3, el 3 dice, los candeleros en Apocalipsis 1 son la réplica, la reproducción de este Cristo Espíritu, de este Cristo Espíritu. Y veremos dentro de poco que en Zacarías 4, Dios le declara a Zacarías que sin poder, no con poder, sino que con el Espíritu. El Espíritu hace real el candelero, quien es la realidad del Dios triuno. Todo tiene que ver con el Espíritu. No es con nuestro poder, con nuestra fuerza, sino a través de su Espíritu, y su Espíritu está en nuestro espíritu, mezclado en nuestro espíritu, para llegar a ser un espíritu mezclado. A lo largo de la Biblia podemos ver como en Efesios 5:18 dice que debemos de ser llenos en espíritu. Gálatas 5:25 dice que necesitamos vivir por el espíritu, andar por el espíritu. Filipenses 3:3 dice que necesitamos servir por el espíritu.
Romanos 4 dice que debemos andar conforme al Espíritu. Juan 4:24 dice que debemos adorar en espíritu. Y Romanos 1:9 dice que debemos servir a Dios en nuestro espíritu. Segunda de Corintios 3:6 dice que debemos ministrar en el espíritu. Juan 6:63 dice que como aquellos que vivimos, expresamos en nuestro vivir a Cristo, debemos hablar palabras que son vida y espíritu. Y segunda de Corintios 12:7, esto dice que toda nuestra función en la iglesia debería ser la manifestación del espíritu. Quiero decirle otro versículo, Gálatas 5:22 al 23, dice, habla del fruto del espíritu. Así que santos, al compartir estos pocos versículos, cuantos versículos con ustedes, podemos ver que todo bajo la economía neotestamentaria de Dios llega a ser real y lograda a través de los 7 espíritus vivientes intensificados en nuestro espíritu. Y esto es una cosa maravillosa que debemos darnos cuenta. Ahora vengamos al Romano número 3. Romanos número 3 dice esto: necesitamos experimentar subjetivamente los aspectos detallados del candelero de oro, el vivir del Dios hombre, a fin de que podamos llegar a ser la reproducción del candelero, la expresión del Dios triuno. Ahora, la cumbre más alta de la revelación divina es que nosotros lleguemos a ser la reproducción de Cristo. Y cuando vemos esos 7 candeleros de oro, a lo que usted ve es la corporificación y la multiplicación del Dios triuno. Lo que usted ve allí es la copia original del Espíritu. Y ese es la cumbre más alta de la revelación divina y el deseo de Dios. Ahora necesitamos entrar en la experiencia subjetiva de esa cumbre más alta de la revelación divina. Y podemos ver esto con todos los aspectos detallados del candelero de oro. Y todos estos significan el vivir del Dios hombre, representan el vivir del Dios hombre. Entremos en esto, se los leeré a ustedes. El A dice, el candelero es de oro puro, que representa la naturaleza de Dios, la cual es divina, eterna e incorruptible. ¿Sabe? El oro no llega, no, eh, no se oxida. Si vivimos en nuestro viejo hombre, nuestro hombre natural se oxida, se envejece, pero hay oro puro en nuestro espíritu. Hay una persona en nuestro espíritu que nunca se oxida, que es incorruptible, que siempre está fresco, que siempre está nuevo y que siempre está viviente. Así que el uno dice, necesitamos pagar el precio para ganar más oro. Eso significa más ganar más de Dios en su naturaleza divina. Santos vimos en la cristalización, estudio cristalización de Job, que mientras Job pasaba a través de las tribulaciones, circunstancias, los entornos, las personas, en medio de todas esas cosas, nosotros necesitamos pedirle al Señor por su misericordia para que ganemos más de Dios en todo lo que atravesemos. Y debemos orar, Señor, oro que gane más de ti en esta situación y que tú ganes más de mí en esta situación. Esto es pagar el precio a fin de ganar más oro. ¿Quién es Dios en su naturaleza divina? Segunda de Pedro 1:4 dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Cuando usamos la palabra participantes, lo que significa es lo siguiente, es que participamos para disfrutar.
Participamos a fin de disfrutar. Así que cuando participamos de Dios, para nuestro disfrute de Dios mismo. Si hemos de participar de Dios para nuestro disfrute de Dios, nuevamente, necesitamos ser aquellos que contactamos a Dios, quien es el Espíritu, en nuestro espíritu. Santo, la razón por la que venimos a esta reunión. Déjeme ponerlo de esta manera. Una vez el hermano Lee hizo una pregunta a los hermanos que se estaban sentados en la parte de enfrente. Y él dijo, hermanos, ¿por qué vinieron a esta reunión? Y él preguntó uno por uno. Cuando el hermano Lee muchas veces preguntaba una pregunta, era una situación en la que se perdía, no era en la que se ganaba, sino que era una situación en la que se perdía. Yo estuve en esas situaciones con el hermano Lee muchas veces, porque él tenía de mucha revelación y él estaba buscando una respuesta en particular. Bueno, venir a la reunión. Todos los hermanos no compartieron o no dijeron la respuesta apropiada. El hermano Lee dijo, les diré la respuesta apropiada. Usted vino a esta reunión para contactar a Dios en su espíritu. Así de simple, así de sencillo. Si no contactamos santos al Señor en nuestro espíritu en esta reunión llega a ser en vano. No, creo que esta reunión va a llegar a ser en vano para algunos de nosotros. Creo que esta reunión, esta mañana, venimos para contactar a Dios en nuestro espíritu, contactar a Dios en su espíritu. Participar de la naturaleza divina, quizás nos preguntemos si usted alguna vez ha considerado cuando alguien le pregunta qué es la naturaleza divina, qué es lo que significa eso, qué es lo que significa la naturaleza divina. Bueno, a manera sencilla se les puede decir que, que si usted tiene una mesa de madera de la naturaleza, la naturaleza de esa mesa es de madera. Eso representa lo que la mesa es. Así que la naturaleza de Dios se refiere a lo que Dios es. Así que hay tres porciones en las escrituras que nos dice que es Dios. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Juan 4:8, versículo 16, dice que Dios es amor. Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz. Volvamos a Juan 4:24. Dios es espíritu. Eso significa que la naturaleza de la persona de Dios es espíritu. Dios es amor. Eso significa que la esencia de la naturaleza de Dios es amor. Dios es luz. Eso significa que la naturaleza de la expresión de Dios es luz. Así que nosotros todos los días tenemos que disfrutar a Dios como espíritu, amor y luz, a fin de que lleguemos a ser personas que están constituidas y llenas de Él, como amor, perdón, como espíritu, como amor y como luz. Claro, esto es muy importante cuando venimos al siguiente punto en cuanto al pastoreo. Vengamos al 2. Dice, la mixtura en nuestra vida cristiana trae tinieblas, pero cuando nuestra vida cristiana es purificada mediante la naturaleza divina, tenemos luz. Santos, necesitamos orar. Y yo daría énfasis a esto. Hermanos, aprendan a orar oraciones cortas. Ore oraciones cortas por estos puntos. Pues usted puede decir, Señor, purifícame de toda mixtura. Concédeme la bendición de tener un corazón puro para que pueda ver
verdaderamente a Dios, así como Mateo 5:8. En Deuteronomios 22:9, el cual he puesto aquí, dice que no sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que el producto entero de toda la viña, toda la semilla llegue a ser nada. ¿Por qué? Porque ha sembrado su viña con dos clases de semilla, las cuales es una mixtura. Nosotros, santos, solo sembramos una clase de semilla en las iglesias, en el recobro del Señor. Y esa semilla es la enseñanza sana de la economía eterna de Dios, con la meta de la economía de Dios, la cual usted puede ver que son los candeleros. Ahora vengamos al B. El B dice, los candeleros de oro el candelero, perdón, es labrado a martillo, lo cual representa los sufrimientos. El candelero es labrado a martillo, lo cual representa los sufrimientos. Puede imaginarse, santos, que este candelero que les acabo de mostrar, este candelero, era alrededor de 100 libras de peso. Era no era exactamente 100 libras de oro puro, pero era cercano, aproximado a eso. Ellos, sí, las personas que hicieron este candelero siguieron el diseño y lo golpearon a martillo para llegar a hacer esto o sacar esto. Así que el candelero, el cual es labrado a martillo, representa los sufrimientos santos. Necesitamos darnos cuenta que en nuestro diario vivir, el cual debe de ser aquel que exprese, manifieste a Dios en nuestro vivir. Queremos manifestar, expresar a Dios en nuestras vidas. Si queremos hacer esto, necesitamos darnos cuenta que vamos a pasar a través de sufrimiento. Tenemos que percatarnos de esto. Nadie puede escaparse del sufrimiento. Todos en el mundo pasan a través de sufrimientos o mediante sufrimiento. Incluso los incrédulos pasan por medio de sufrimientos. Y queremos que todos ellos lleguen a ser salvos, pero santos, nosotros que somos creyentes en Cristo, que somos cristianos, que estamos en el recobro del Señor, nosotros no queremos que ninguno de nuestros sufrimientos lleguen a ser en vano. Digamos que las iglesias están pasando a través de una tormenta, que de hecho hemos tenido eso. Cuando usted pasa a través de una tormenta y usted se queda igual, permanece igual, después de que toda esa cosa sucede, eso es una tragedia, porque todo el punto de eso es para que usted pudiese ganar más del Dios triuno en su ser. ¿Cómo sucede esto? Vengamos al uno. Ser labrados a martillo equivale a participar en los sufrimientos de Cristo a fin de que el cuerpo de Cristo sea producido y edificado. Colosenses 1:24, Pablo menciona eso. Él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando usted ve este versículo y ve otros versículos, usted se da cuenta que Cristo sufrió a fin de cumplir, a fin de lograr nuestra redención. Él sufrió en su vivir humano, sufrió en la cruz. Claro, eso fue a fin de lograr nuestra reducción, especialmente sus sufrimientos en la cruz. Nosotros no podemos participar, nosotros no podemos participar en los sufrimientos a fin de llevar a cabo la redención.
jurídica, pero podemos participar en, en la comunión de sus padecimientos de acuerdo a Filipenses 3:10. No solo a fin de conocerle y el poder de su resurrección, sino que en la comunión en sus padecimientos. Cuando entramos en la comunión de sus padecimientos, son a fin de producir o la edificación de la iglesia. Tengo también Hechos 16, 6 al 7, porque esto provee un buen ejemplo de participar en la comunión de sus padecimientos, o en sus padecimientos. En los versículos 6 y 7, usted se acuerda que Pablo con sus colaboradores, ellos estaban predicando el Evangelio, y en el versículo 6 dice que se les prohibió por el Espíritu Santo hablar una palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Me gustaría darle énfasis a este término. El Espíritu de Jesús no se los permitió. Claro, eventualmente, con el tiempo, Pablo obtuvo una visión durante la noche de un hombre que venía de Macedonia y que le dijo, ven, ayúdanos. Entonces Pablo compartió esto con nosotros, hermanos. Claro, Macedonia se encontraba en Europa. Durante ese tiempo, Pablo y sus colaboradores estaban en Asia. Así que ellos llegaron a la conclusión de ese llamamiento, de ese llamado de ven, ayúdanos, que esta era la guía del Señor para que ellos fuesen a Macedonia. Pero me gustaría señalar que el Espíritu de Jesús, en su Espíritu, era quien los guió a Filipos, que era la ciudad en Macedonia. ¿A qué se refiere este Espíritu de Jesús? Se refiere a un hombre con abundancia para sufrir, para padecer. Nosotros no tenemos la fuerza para padecer, pero el Espíritu de Jesús tiene, tiene fuerza abundante para padecer. ¿Por qué el Espíritu de Jesús estaba operando para que fuesen a Filipos? Bueno, sabemos que cuando llegaron a Filipos, eventualmente ellos pasaron por medio de muchos sufrimientos. Fueron traídos al magistrado por los opositores, fueron golpeados, fueron echados en la prisión. Bueno, de hecho fue Pablo y Silas, fueron echados en la prisión, fueron, fueron puestos en una cadena donde usted y sus cabezas y sus manos están ahí metidos, sus pies y manos están atados. Es una posición, por decirlo menos, una posición muy incómoda. Si yo fuera Silas, yo le hubiera dicho, Pablo, creo que lo que tú compartiste respecto a ese hombre de Macedonia, ven y ayúdanos, creo, creo que eso era la cosa incorrecta, equivocada. Pero Silas no dijo eso, no dijo es la cosa equivocada. No debemos tener deberíamos tener el concepto de que si el Señor nos envía a un lugar, que va a haber una carpeta roja, va a haber, va a, va a venir un servidor del Señor. No, tenemos que anticiparnos que vamos a ser introducidos en la comunión de sus padecimientos. Así que, ¿qué fue lo que Pablo y Silas hicieron? Cuando usted ve el versículo 25 de ahí en adelante, dice que a medianoche, la medianoche es la hora más oscura, que mientras oraban Pablo y Silas,
cantaban himnos de alabanzas a Dios. ¿No es esto maravilloso, santos? En la hora más oscuras, mientras ellos estaban en esa prisión oscura, atados a ese instrumento de tortura, ellos estaban orando y mientras oraban, ellos cantaban himnos de alabanza a Dios. Y escucha lo que dice la siguiente oración. Y los prisioneros los oían. No dice que los prisioneros los escuchaban, sino que los prisioneros los oían. Escu Oír significa que escucharon las palabras de ese himno. Oír significa, puede decirse que estuvieron disfrutando el cantar de Pablo y Silas. Bueno, ellos fueron echados en la prisión y estaban orando, estaban cantando himnos de alabanza a Dios y los prisioneros los oían. Eventualmente sabemos que hubo un gran terremoto, las puertas de las prisiones se abrieron y el carcelero que estaba ahí estuvo muy preocupado. Y dijo, todos los prisioneros se van a ir, se van a ir. Y en los tiempos de los Césares, si usted estaba encargado de los prisioneros y ellos se escapaban, usted era puesto a muerte, incluso pudiese haber sido torturado. Así que el carcelero se iba a suicidar, pero Pablo lo detuvo. Le dijo, no, no te dañes, no, todos estamos aquí. Y escucha lo que el carcelero dijo. Sin duda alguna, él miró a Pablo y a Silas y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Santos, quiero que considere eso. ¿Cómo el carcelero supo preguntar tal pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿De dónde sacó esto él? Él sacó esto de la oración y el cantar de Pablo y Silas. Tenemos un himno en Silas que dice, necesitas a Jesús, necesitas a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Claro, durante ese tiempo no había sido escrita esta canción, pero quizás cantaban canciones o himnos respecto a ser salvos o respecto a recibir al Señor como su vida y salvación. Así que este carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo dijo, creed en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cuando ellos fueron traídos, cuando Pablo y Silas fueron traídos a la casa del carcelero, estaba por arriba y eventualmente enseguida ellos lo bautizaron. Aquí, aquí vemos al primer convertido que fue bautizado en Filipos. Podemos decir que Lidia fue salva primeramente, pero aquí el que se bautizó primero fue este carcelero y fueron bautizados en su casa. No piense que ser bautizados en la casa no es escritural. Al, Siempre y cuando haya agua en un lugar, podemos bautizar a las personas. Claro, bautizar a las personas en el salón de reunión también es bueno, pero cuando vemos aquí en Hechos que, que cuando Esteban le habló a el eunuco le dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué me previene de ser bautizado? Así que ellos bajaron del carruaje y lo bautizaron y sabemos lo que sucedió en la historia. Así que el 2 dice que debemos ser labrados a martillos juntamente con otros hasta formar una sola entidad, siendo compenetrados mediante la cruz y por el Espíritu para irradiar la luz de Dios con miras a su testimonio corporativo. Santos, cada vez que nos reunimos, especialmente
los hermanos ancianos, si tenemos grupos de servicios o estamos con un grupo de hermanos y hermanas, necesitamos tener una oración antes de incluso reunirnos con los santos. Señor, ten misericordia de mí. Oro que todo lo que soy, todo lo que hable, pase por medio de la cruz. Y todo lo que soy y hable, llegue a ser por medio del Espíritu. Y todo lo que soy y hable, llegue a ser la impartición de Cristo en aquellos con los que estoy sirviendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Santos, esto no es un término, no es un eslogan, es una realidad viviente la cual debemos orar como parte de nuestro ser. Ahora, el C dice: que el candelero no tuviera medida significa que la vida divina de Cristo y su luz resplandeciente son inconmensurables. Sabe, en Juan 3:34 el Señor Jesús dijo respecto a sí mismo: porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues no da el Espíritu por medida. Entonces, cuando el Señor Jesús hablaba, Dios el Padre le daba a las personas el Espíritu que no tiene medida o conmensurable. Debemos orar: Señor, haznos la duplicación de Cristo como el Espíritu, para que Él tenga la manera de hablar por medio o a través de nosotros y se imparte en otras personas. Y se imparte a otras personas como el Espíritu inconmensurable. Esta es una oración muy buena para orar al Señor. El D dice la base que daba la estabilidad al candelero, y la caña que lo hacía fuerte representa el hecho de que el Señor Jesús era siempre estable y fuerte. Como un ejemplo breve, en Mateo 8:24 nos recordamos que antes de versículos, el Señor Jesús dijo: vamos en un barco y vayamos al otro lado del mar de Galilea. Pero una gran tormenta se levantó y los discípulos estaban con miedo hasta la muerte, pero el Señor estaba durmiendo en la parte trasera del bote. Entonces ellos fueron a la parte trasera del bote y despertaron al Señor. Lo sacudieron: Señor, estamos pereciendo. Y el Señor Jesús les dijo, algo así, les dijo: oh, ustedes hombres de poca fe. ¿Saben por qué les dijo que eran hombres de poca fe? Porque Él ya había hablado sus palabras a ellos que llegarían al otro lado, lo cual muestra que no creyeron su palabra completamente. Así que Él le habló a las olas, al viento, para que se calmara, se quedaran quietas, y todo llegó a calmarse. Eso fue esa situación. Pero si usted va a Mateo 26, cuando el Señor estaba orando en el huerto de Getsemaní, Él estaba orando oraciones agonizantes. Él le preguntó al Padre: Padre, si es posible para que esta copa pueda ser removida. Claro, la copa era la cruz, y en su humanidad el Señor se dio cuenta que esta copa era la cruz. Tengo que ir a la cruz, y esta es la voluntad perfecta del Señor. Mientras el Señor agonizaba, cuando Él regresó a los discípulos, ¿qué se encontraban haciendo? Estaban durmiendo como bebés. Él regresó 3 veces y estaban durmiendo como bebé. Quiero mostrarles el contraste. En el bote, en el barco, ellos estaban preocupados, pero en Getsemaní, Él estaba tan cargado y ellos estaban durmiendo. Esto muestra que somos lo opuesto del Señor, de una forma o de manera natural. Vengamos al E, que el candelero tuviera copas en forma de flor de almendro con cálices y capullos. Significa que el Dios triuno es un árbol viviente de oro que crece
brota y florece en resurrección. Ahora, santos todos, tengo aquí este candelero físico. Usted puede ver el diagrama. Claro, voy a usar el diagrama. Usted puede ver en este diagrama que todos estos son almendros. Son almendros. Y estos tienen cálices. Los cálices son, son la parte que sostiene a, es la parte que sostiene a la flor para la estabilidad. Y los capullos que salen de estos cálices. Si usted ve a este diagrama, ¿quién es el Dios triuno? Él es el árbol viviente de oro y estas ramas tienen una tipología que florece, que brota en resurrección. Decimos en resurrección porque claramente las escrituras dicen que estos son flor de almendro. Y sabemos a través de Números 17:8 que la vara de Aarón floreció y representa la resurrección, y usted puede leer las notas de pie de página. El almendro, las almendras significan resurrección, y el Dios triuno como el árbol viviente de oro que crece, brota y florece en resurrección. Necesitamos orar. Oh Señor Jesús, oro, Señor, oro, que como la corporificación del Dios triuno y como el Señor Espíritu, el término Señor Espíritu, conforme a 2 Corintios 3:18, como el Señor Espíritu, oro, que como el árbol viviente de oro, tú crezcas en mí, tú brotes en mí y florezcas en mí en resurrección. Así que el uno dice, las copas en forma de flor de almendro representa la floreciente vida de resurrección. Ya compartí esto. El A dice, el florecimiento de la vida de resurrección es la luz resplandeciente, la expresión de la vida de Dios, el fruto del Espíritu y el fruto de la luz. Ahora, santos, aquí vemos en este diagrama, cuando vemos este cuadro, es un árbol de almendro, lo cual representa, significa, es un árbol viviente de oro. Pero ¿cuál es el fruto? El fruto, ¿cómo se ve? Es una flama, como una llama pequeña. ¿Y qué es ese fruto? Conforme a Efesios 5:9, este es el fruto de la luz. Esto es luz, ¿verdad? Esto es como el candelero daba luz a través de estas 7 lámparas. En Efesios 5, este es el fruto de la luz. Pero cuando venimos a Gálatas 5:22, este fruto de la luz es referido como el fruto del Espíritu. Es por eso que decimos que la floreciente vida de resurrección es la luz resplandeciente, la expresión de la vida de Dios, el fruto del Espíritu y el fruto de la luz. Efesios 5:9 dice que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Si usted ve la nota de pie de página allí, en 5:9, que la bondad representa a Dios el Padre. Claro, Él es el único que es bueno. La justicia denota a Cristo el Hijo.
porque Cristo vino a lograr el propósito de Dios conforme al procedimiento justo de Dios. Y la verdad representa a Dios, el Espíritu. En, en Primera de Juan, unos 5 dice que el Espíritu es la realidad o el Espíritu es la verdad. Así que la verdad denota a Dios el Espíritu porque Él es el Espíritu de realidad, el Espíritu de verdad. Esto también denota nuevamente la expresión de estas 7 lámparas. La expresión del fruto en la luz es también o asimismo semejante la expresión del fruto del Espíritu. Este candelero representa al Dios triuno y la luz que sale y radia de ella significa o representa también al Dios triuno, la bondad, el Padre, la justicia, el Hijo, y la verdad, el Espíritu. Esta es una revelación maravillosa. Después del A tenemos B. Si hemos de irradiar la luz de vida, debemos estar en resurrección y no en nuestra vida natural. Santos, tenemos que orar. Señor, hazme una persona en resurrección. Oro que cuando viva yo pueda vivir en resurrección y cuando sirva pueda servir en resurrección. ¿Sabe? El Señor está en resurrección ahora mismo. Conforme a Cantar de los Cantares 2:9, si usted ve allí que ella se encuentra detrás de una pared y está atispando por las ventanas, mirando por las ventanas y atispando por las celosías. Eso significa que hay unas barras en esas ventanas, pero ella aún puede atisbar por esas celosías o por esas barras. Y ella exclama, dice, la voz de mi amado, exclama, signo de exclamación. Santos, cada día espero que podamos exclamar la voz de mi amado. He escuchado la voz de mi amado y avanza y dice, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¿Qué significa eso? Que Cristo, que él es el Cristo que salta, el Cristo que brinca. Esto significa que él salta sobre todas las barreras. Él brinca sobre todas las problemas, porque Él es el poder de resurrección. Lo que Él estaba haciendo aquí con su buscadora es que Él estaba diciendo, sal de ti misma. Ella estaba en un estado de introspección, se estaba viendo a sí misma. Santos, nunca se vea a usted mismo. ¿Qué es lo que significa esto prácticamente? Digamos que usted da un testimonio y usted planea compartir en el punto A, B y 3. Pero cuando usted va allí, comparte, se olvida de todo y comparte el punto 3 y comparte el punto 4 que ni lo tenía en mente y luego comparte otro punto que usted no tenía y usted se sienta, y usted se siente tan condenado y dice, Señor, no quiero volver a hablar. Bueno, no diga esto, porque eso proviene del enemigo. Entonces, digamos que por el otro lado, usted da un testimonio maravilloso y todos en la reunión dicen, amén, de una manera fuerte y resonante. ¿Sabe? Para un nuevo, no importa lo que usted diga, los santos van a decir amén, porque usted es un bebé recién nacido. Cuando mis hijos estaban bebés, siempre queríamos que hablasen. Y yo les decía, yo quería que ellos dijeran papi, papi, pero sabe que ellos decían cuando yo decía papi, papi, ellos decían mami, mami. Ellos dijeron mamá antes de decir papá. Bueno, eventualmente ellos dijeron papá.
Pero mi punto es, santos, quizás pensemos, oh, si yo doy un testimonio, ¿sabes? Si un bebé solo dice, go, go, wow, qué maravilloso, dice usted, gaga, oh, qué maravilloso. Pero si en mi testimonio yo digo, Google Gaga, usted, oh, va a empezar a orar por mí. ¿Qué le pasa al hermano Ed? Oh, él necesita crecer más en vida. Él ha estado en el recobro por todos estos años. Bueno, santos, muchas veces quizás usted dé un testimonio donde todos den un resonante amén y desde ese punto, de momento en adelante, usted usa ese testimonio maravilloso como una norma de todos otros testimonios que usted dé. Así que cuando usted hace otro testimonio, si no corresponde a ese testimonio primero, usted se siente condenado porque todos sus otros testimonios no llegaron a esa norma. ¿Qué es eso? Eso es introspección. Eso significa que usted está en el yo. Así que Santo nos está llamando, incluso ahora mismo que salgamos del yo y lleguemos a ser uno con Él, lleguemos a ser uno con el Cristo que salta y brinca por los collados, sobre los collados. Él como el poder de resurrección, somos traídos en Él. En el versículo 14 del capítulo 2 dice, paloma mía, en las hendiduras de la peña, en lo escondido de escarpajos parajes, ¿sabe? Somos transportados por el Cristo resucitado en Él, como el Cristo crucificado, y nosotros llegamos a ser palomas. Eso quiere decir que nosotros llegamos a estar tan saturados con el Espíritu que llegamos a ser una paloma. Todos tenemos que tener esta experiencia. Voy a avanzar un poco más rápido. El C dice, Cristo, quien es la vida de resurrección, crece, se ramifica, da brotes y florece en nosotros, por nosotros y con nosotros para que la luz resplandezca. El D dice, cuánta luz pueda haber en la iglesia depende del grado al cual Cristo tenga una manera de crecer en nosotros y por medio de nosotros. Santos, el hermano Abraham me preguntó si tenía un himno para esta reunión, así que, pero no tenía uno. Yo le pregunté, Señor, ¿qué clase de himno puede corresponder a este bosquejo en particular? Y lo que surgió en mí fue el himno 395 en inglés. Y mi oración es que usted haga el himno 395, su realidad. El hermano Lee atesoraba este himno, el que es el 173 en español. Que, que tu poder sostenedor me ampara en mi Jesús. Cambia mi muerte en vida hoy, mi noche por tu luz. Creo que la estrofa 1, deberíamos orarla. Jesucristo, crece en mí y mengue lo demás. Mi corazón se acerque a ti, se libre del pecar. Debemos de decirle, Señor, crece en mí. Así que vengamos al 2. El F, perdón. Las tenaces y braseros de oro puro para recortar el pablo quemado significa que pone fin a la vida natural vieja y quemada mediante la naturaleza divina para que la vida de resurrección pueda resplandecer de manera brillante y pura. La función de los sacerdotes era recortar el pablo quemado. El pábilo se quemaba y a fin de que diese luz, este necesitaba aceite. Este pábilo necesitaba ser puro. El G dice, el candelero con todos sus utensilios pesaba un talento de oro puro.
aproximadamente 100 libras, lo cual significa que Cristo, el candelero divino que resplandece con la luz divina en resurrección, es de peso perfecto y completo. Es perfecto y completo. Creo que si usted se acuerda cuando Pablo le habló a Timoteo, él le dijo esta palabra gravedad. Cuando estés entre los santos, habla con los santos en toda gravedad. Gravedad significa que usted es una persona de peso. Usted es una persona que invita honor, respeto de otras personas. Eso no significa que cuando recibimos respeto y honor y somos considerados por otras personas, somos algo, sino que el Dios triuno corporificado de Cristo, hecho real como el Espíritu, Él es el único que es de peso. Entre más somos llenos de Él, entre más somos unidos, mezclados, incorporados con nosotros, más pesados llegamos a ser y más gravedad poseemos. Así que el H dice, las 7 lámparas del candelero representan a los 7 espíritus de Dios, quienes son los 7 ojos de Jehová, Zacarías 4:10, los 7 ojos del Cordero Redentor, esto se encuentra en Apocalipsis 5:6, y los 7 ojos de la piedra para edificación, esto es Zacarías 3:9, con miras a la expresión plena del Dios triuno. Esto es maravilloso. Los 7 ojos de Jehová dan igual a los 7 ojos del Cordero Redentor y igual a los 7 ojos de la piedra para edificación. Vengamos al número 1. El número 1 se encuentra en un pequeño libro ya titulado La Iglesia, la réplica del Espíritu. Yo edité ese libro en particular y particularmente leí ese libro al hermano Lee. Son algunas veces yo le leí algo al hermano Lee que él compartía en el pasado y él diría, y él decía, wow, eso es maravilloso, yo compartía eso. Yo le decía, sí, hermano Lee, usted compartió eso. Este es un punto maravilloso. Este punto 1, el hermano Lee tuvo una reunión al final del estudio vida de Hebreos donde él compartió un mensaje adicional. Y esto salió, este dicho salió. Si no hay espíritu, no hay iglesia. Y a más espíritu, más iglesia. Esa es la realidad. Santos, mire a este candelero. Mire a este candelero. Aquí tiene una lámpara. Esta es una lámpara larga. Así que tiene después 3 lámparas aquí. Si usted quita esta lámpara, no queda nada. No solamente eso, estas lámparas están llenas de, de aceite, de oro, por el aceite. Así que el contenido de estas lámparas es el espíritu, la expresión y realidad de estas lámparas es los 7 espíritus intensificados de Dios. Así que sin este candelero no hay espíritu. Así que por eso decimos, si no hay espíritu, no hay iglesia. Y a más espíritu, más iglesias. Es por eso que en Zacarías 4:6, el primero, Dios le mostró el candelero a Zacarías con los dos con los dos olivos a la par. Y disculpen, lo dije de manera equivocada. El Señor le pregunta a Zacarías, ¿sabes qué son estos? Y Zacarías le dice, no, mi Señor, yo no sé qué son estos. Y esto es lo que el Señor le dice. Esta fue la respuesta del Señor.
no por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu. Esto es lo que significa este candelero y esto lo que representa los dos olivos a la par, o lo que, sí que compartiremos un poco más de esto. En Jerusalén tienen una tarima muy grande donde las personas hablan y detrás de esa tarima hay un modelo del candelero muy grande, pero grande, un modelo grande. Y, y al lado de ese candelero hay dos olivos. Ese, ese es el símbolo del Estado de Israel. Oro, que un día, si verdaderamente conseguimos que unos israelitas verdaderos lleguen a ser regenerados, podamos compartir el verdadero significado de esto. ¿Cuál es el significado verdadero? Vengamos al 2. Los 7 ojos del Cordero nos infunden con Cristo como redentor jurídico. Y los 7, ¿saben? Los ojos, es a través de los ojos que alguien le infunde lo que esa persona es. Solamente veo cuál, cuál es, cuál es el nombre del interpretador de español. Saben, sus ojos incluso se encuentran brillantes, saben, a través de los ojos de una persona usted puede ver los sentimientos, incluso los pensamientos, especialmente si estoy sentado con mi esposa y otros hermanos y hermanas y yo digo algo y si mi esposa me ve y me ve así, oh, yo siento que ella no va a estar contenta. Oh, que lo que dije. Pero si ella me ve así, oh, yo sé que ella se encuentra contenta porque infunde su sentimiento o su sentir en mí. Así que los 7 ojos de la piedra nos infunde con Cristo como Salvador orgánico, con miras al mover económico de Dios sobre la tierra por medio de su redención y en virtud de su salvación orgánica para alcanzar la meta de su edificio. El 3 dice, los 7 ojos del Señor son como llama de fuego para mirar, observar, buscar y juzgar al alumbrar e infundir. El cuarto dice, tenemos dos lámparas en nuestro interior. ¿Cuáles son estas dos lámparas? La primera lámpara es el Espíritu de Dios 7 veces intensificado. Esto, esto es los 7 espíritus intensificados de Dios. Es esta lámpara 7 veces intensificada está en nuestro espíritu. Y Proverbios 20:27 dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Así que nuestro espíritu está lleno de lámparas, está lleno de luz. Es por eso que necesitamos ser introducidos en nuestro espíritu cada día. La dice, a fin de ser transformados, tenemos que abrirnos plenamente al Señor en oración para permitir que la lámpara del Señor, con las 7 lámparas de fuego, escudriñe todas las recámaras de nuestra alma, resplandeciendo sobre nuestras partes internas y alumbrándonos a fin de suministrarles vida. El Bet dice, el que experimenta la mayor transformación es aquel que está plenamente abierto al Señor. Santos, quiero animarles, lo hice esta mañana y lo tengo que hacer cada mañana. Yo le digo, Señor Jesús, quiero abrirme a ti, todo mi ser, que me abro a ti sin ninguna reserva y sin ningún límite. Algunas veces nos abrimos al Señor, pero hay una cierta parte de nuestro ser la que no le permitimos a Él entrar, o tal vez una parte de nuestro vivir donde a Él no le dejamos entrar, pero no debemos hacer esto. Debemos abrir todo nuestro ser a Él para que Él resplandezca en nosotros.
El B dice el 5 dice, cuanto más experimentamos los aspectos detallados del Dios triuno representados en el candelero, más veremos la reproducción del candelero, la cual abrirá el camino para que el Señor regrese a poseer toda la tierra. Ahora venimos al cuarto punto. Discúlpeme que no voy a tener que leer a través de leer estos puntos y le animo a que se sumerja en estos puntos. Así que el cuarto dice el mantenimiento orgánico del candelero de oro es el ministerio celestial de Cristo, que consiste en cuidar las iglesias con ternura en su humanidad y nutrir las iglesias en su divinidad, a fin de producir los vencedores por medio de su pastoreo orgánico. Santos, esto es muy interesante. Si usted ve a Salmos 22, vemos la muerte del Señor y su resurrección y sus muchos hermanos siendo producidos en resurrección. Ahora si nos saltamos a Salmos 24 revela a Cristo como el rey que viene en su reino. Y en Salmos 22, su muerte y resurrección ya ha sido lograda, sus muchos hermanos han sido producidos en resurrección para formar la iglesia. Salmos 24 se encuentra en el futuro. Cristo, que es el rey, viene en su reino. ¿Cuál es el puente que une a lo que él ha logrado y lo, y lo que logrará en el 24? Es el Salmo 23, que habla de Cristo como el pastor en su resurrección. Así que necesitamos ser uno con este Cristo que pastorea para que regrese. El A dice Cristo como el Hijo del Hombre. Está en su humanidad, el cinto de oro representa su divinidad y el pecho es una señal de amor. El 1 dice Cristo tenía ceñidos sus lomos. Esto se encuentra en Daniel 10:5. Él estaba ceñido sus lomos, estaba fortalecido para la obra divina a fin de producir la iglesia. Pero ahora en Apocalipsis, él está ceñido por el pecho, cuidando de las iglesias que él ha producido por su amor. Así que el pecho significa amor. Así que él toma cuidado de sus iglesias en su amor o por su amor. El 2 dice, el cinto de oro representa la divinidad de Cristo. Escuche esto, como su energía divina. Santos, quizás usted sienta que no tiene energía, pero hay una energía divina en su espíritu. Y cuando usted se pone una, una, una faja, un cinto de oro y el pecho significa que esta energía de oro es ejercitada y motivada por su amor y con el mismo a fin de nutrir las iglesias. El B dice, Cristo atiende a las iglesias en su humanidad como hijo del hombre para cuidarlas con ternuras. El 1 dice, él arregla las lámparas de los candeleros para hacerlas apropiadas, cuidándonos con ternura a fin de hacernos sentir felices, satisfechos y reconfortados. Ah, dice, bueno, él como el sumo sacerdote primero viene y recorta los pábilos. Él corta los pábilos quemados, humeantes. Ese pábilo quemado lo corta para que podamos resplandecer más podamos resplandecer brillantemente. Eso puede representar, las cosas quemadas pueden representar tibieza, mundanalidad, religión. Cuando le permitimos a Cristo que corte eso, somos nutridos, no somos cuidados con ternura. ¿Qué es lo que significa ser cuidados con ternura? A fin de que el Señor nos cuide con ternura,
es que Él nos hace feliz, nos hace sentir feliz. No, el uno, nuevamente, dice que Él arregla las lámparas del candelero para hacerlas apropiadas, cuidándonos con ternura a fin de hacernos sentir felices, satisfechos y reconfortados. Me gustaría revisar con usted. No debe levantarse, no puede, me gustaría preguntarle, ¿se encuentra feliz usted? Me gustaría citarle una oración del estudio de Génesis. Dios quiere que usted sea feliz. ¿Qué tal esto? No quiere hacer, no quiere permitirle usted a Dios hacer lo que Él quiera. Bueno, Él quiere hacerle feliz en el huerto del Edén. Edén significa placer. Eso significa que Dios quiere ser el placer del hombre y la felicidad del hombre. ¿Cómo nosotros podemos, la manera en que yo lo puedo hacer a usted feliz es traer la presencia de Cristo conmigo, es a través de ministrar la presencia del Dios triuno en los santos. Esa presencia de Dios es lo que nos hace felices. La presencia de Dios nos hace sentirnos satisfechos, nos hace sentir reconfortados y podemos ver esto en los evangelios con todos los recaudadores de impuestos y pecadores. Esto muestra cuán cercano podía llegar a ser el Señor. Claro, los fariseos no lo vieron de esta manera. En el 1 dice, la presencia del Señor nos provee de una atmósfera de ternura y calidez a fin de cuidar nuestro ser con ternura, dándonos reposo, consolación, sanidad, purificación y aliento. La presencia del Señor lo es todo para nosotros. El B dice, podemos disfrutar de la atmósfera de cuidado tierno propia de la presencia del Señor en la iglesia, a fin de recibir el suministro de vida que nos nutre. Espero y oro y creo que todos ustedes han experimentado la presencia del Señor en esta reunión, a fin de recibir su cuidado tierno para pastorearlo, cuidarlo. El 2 dice, Él despabila las mechas de las lámparas del candelero, eliminando todas las cosas negativas que impiden que resplandezcamos. El A dice, la parte quemada del pablo, la pavesa, representa aquellas cosas que no son acordes con el propósito de Dios y deben ser cercenadas, tales como nuestra carne, nuestro hombre natural, nuestro yo y nuestra vieja creación. Él elimina todas las diferencias que hay entre las iglesias, los errores, las deficiencias, los fracasos y los defectos para que puedan ser las mismas en esencia. Eso quiere decir la naturaleza de oro. En apariencias es la forma y en expresión esa es en los 7 espíritus 7 veces intensificado. Así que, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Él está recortando. Quizás deberíamos poner esto enfrente de la reunión. Venga a la reunión para ser recortado. Quizás suene como una barbería, pero necesitamos ser recortar. ¿El qué? Recortar todas las partes quemadas que no están de acuerdo con el Señor. Él se dice, Cristo toma cuidado de las iglesias en su divinidad con su amor divino representado por el cinto de oro en su pecho a fin de nutrir las iglesias. El uno dice que Él nos nutre consigo mismo, el Cristo todo inclusivo en su ministerio completo de 3 etapas, de modo que podamos crecer y alcanzar la madurez en la vida divina, a fin de ser sus vencedores con miras a llevar a cabo su economía eterna. Santos, no reciba la mentira que usted no puede llegar a ser un vencedor, conforme a Apocalipsis 3 y a lo que se le dijo a la iglesia en la Odisea, él les encargó, les
encomendó que vencieran su tibieza. Así como yo vencí, dice el Señor, y me senté a la diestra de mi Padre en su trono. Me gustan estas palabras. Así como yo también vencí. Sabe, Cristo es el único vencedor. Y este único vencedor está en nuestro espíritu. En cierto sentido, yo diría, conforme al ministerio o al ministerio de oración, hablando estrictamente, nadie puede ser un cristiano, nadie puede ser un vencedor, solo Cristo puede llegar a, como el Espíritu 7 veces intensificado en nuestro espíritu, puede ser un cristiano y un vencedor. Es por eso que necesitamos contactarle a Él en nuestro espíritu, andar por nuestro espíritu, y es por eso que necesitamos darle el libre camino para que Él trabaje en nosotros y por medio de nosotros como el Espíritu. 2. Cristo como aquel que anda, llega a conocer la condición de cada iglesia y como Espíritu que habla, Él despabila los candeleros y los llena de aceite fresco, que es el suministro del Espíritu. Esos dos olivos a los lados del candelero en Zacarías 4 se les llama los dos hijos de aceites. Algunas traducciones dice los hijos frescos de aceite. En nuestra traducción dice que, ellos se desvacían el oro, pero diríamos quizás diríamos el aceite oro, el oro de aceite, pero dice solamente el oro. Eso quiere decir que cada día necesitamos llegar a ser llenos del Dios triuno como oro, para que desvaciemos ese oro en los queridos hermanos y hermanas, para que ellos brillen, resplandezcan, resplandezcan más y más como testimonio de Jesús en este universo. El último punto dice: a fin de participar en su mover y disfrutar de su cuidado, debemos estar en las iglesias. Por favor, perdónenme, tomé demasiado el tiempo. Espero que el hermano Abraham y los hermanos me perdonen. El hermano Benjamin, por favor, perdóneme por pasarme el tiempo, pero quiero compartir que no ponga esto en su librero, que el significado intrínseco nos dice la cumbre más alta de la revelación divina. La experiencia subjetiva del candelero nos muestra el vivir del Dios hombre, y el mantenimiento orgánico nos muestra el Cristo, a este Cristo en su pastoreo maravilloso, y permitirle a Él que Él se imparta en nosotros y sea manifestado por medio de nosotros, para que nosotros lleguemos a ser pastores conforme a Dios, para mantener las iglesias como los candeleros de oro en su en su en su resplandecer brillantes, a fin de que este nuevo avivamiento termine esta era y acabe esta era, y nos introduzca a la era del reino por 1000 años, la cual llegará a ser nuestra boda, nuestro día de bodas. Y allí en la eternidad futura, los hijos de Dios llegaremos a ser la esposa de Dios para siempre y por siempre. Me detengo aquí y espero que usted aprecie esta comunión y esta revelación tremenda. Ok, me detengo aquí.